Pocas personas conocen los detalles ocultos detrás de la figura más emblemática de todas las mujeres de la Biblia, María de Nazaret. Su nombre es venerado en los templos, susurrado en las oraciones y recordado cada Navidad. Pero su verdadera historia va mucho más allá de la imagen serena que solemos ver. ¿Quién fue, en realidad, esta joven elegida para dar a luz al Salvador del mundo? ¿Qué dolores, elecciones y glorias marcaron tu camino silencioso pero poderoso? Si bien muchos se centran únicamente en el pesebre o el Calvario, existe un universo de experiencias espirituales, batallas interiores y discretos milagros que moldearon la trayectoria de la Virgen María. Desde la fe inquebrantable de sus padres, Joaquim y Ana, hasta la misión divina que aceptó con un simple sí, todo en su camino revela profundas lecciones de obediencia, esperanza y valentía espiritual. En este video iremos detrás de escena de la vida de María, descubriremos los secretos ocultos entre líneas de los evangelios y conectaremos su historia con nuestros desafíos modernos. Descubrirás cómo profecías como la de Simeón se entrelazan con el silencio de la huida a Egipto, cómo el Magnificat resuena hasta el día de hoy y qué significa realmente llamarla María, Madre de la Iglesia. Prepárese para sumergirse en la historia bíblica que va mucho más allá de lo que le dijeron en los sermones tradicionales. Si sientes que fuiste llamado a algo más grande, pero aún cargas con dudas, inseguridades, o crees que necesitas ser perfecto para ser usado por Dios, esta historia es para ti. Porque si una sencilla joven de Nazaret pudo llevar a cabo la misión más grande del universo, tal vez haya también un propósito divino esperando su sí. Los mayores milagros no siempre comienzan con ruido o luces en el cielo. A veces todo comienza con el silencio de una antigua oración. Ana y Joaquim, un matrimonio piadoso y anciano, vivían en Jerusalén y llevaban en el corazón un dolor común a muchos. El sueño de tener hijos parecía imposible, pero lo que parecía el final de una historia fue, en realidad, el punto de partida de algo mucho más grande. Un día, según las antiguas tradiciones cristianas, un ángel se apareció a Ana con una promesa. Daría a luz a una niña especial. Esta noticia fue como un rayo de sol entre las nubes. Y así nació María de Nazaret, fruto de una promesa divina. Desde su nacimiento había algo diferente en el aire. No se trataba de fama o apariencia, sino del sentimiento de que ese niño estaba rodeado de una misión divina. Ana y Joaquim no solo celebraron el milagro, sino que también se comprometieron a criarla con temor y reverencia, guiando sus pasos basados en la fe inquebrantable que sostenía a la familia. La historia de María comienza así, con un origen humilde, pero profundamente marcado por un propósito eterno. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántos milagros silenciosos podría estar preparando Dios mientras pensamos que no pasa nada? El nacimiento de María nos enseña que incluso en tiempos de espera hay un mover de Dios detrás de escena. Ana y Joaquim nos muestran el poder de persistir en la oración, incluso cuando todo parece estéril. No sabían que su hija sería la madre del Salvador, pero confiaron, y eso fue suficiente para cambiar la historia de la humanidad. Es interesante ver cómo la fe plantada en el corazón de los padres puede moldear generaciones. Lo que hicieron Joaquim y Ana fue más que criar a un niño. Cultivaron un corazón para Dios, y si eres padre, madre o incluso alguien que influye en otras vidas, debes saber que cada actitud de fe que practiques puede resonar en destinos que aún no han nacido. Porque a veces, criar a alguien con un propósito es el ministerio más grande que cualquiera puede tener. Y así es exactamente como comenzó la historia bíblica de la Virgen María. Desde muy temprana edad, María de Nazaret demostró una sensibilidad espiritual que trascendió su edad.
Mientras otros niños jugaban despreocupados en las callejuelas de Jerusalén o en los campos alrededor de Nazaret, ella pasaba largos momentos en silencio, en oración o escuchando atentamente las enseñanzas sobre los patriarcas, los profetas y las promesas del Mesías. Ana y Joaquim no dejaron su formación al azar. Cada historia contada alrededor de los fogones, cada canción cantada, cada gesto de amor, todo formaba parte de un ambiente cuidadosamente modelado por una fe inquebrantable. En una época en la que muchos veían con desdén la educación femenina, María recibió una intensa formación espiritual basada en las escrituras y las costumbres del pueblo judío. Participaba con alegría en fiestas religiosas, memorizaba salmos y ayudaba en las tareas del hogar con espíritu de servicio. Su rutina era un reflejo práctico de lo que hoy llamamos auténtica espiritualidad. No era religiosa por obligación, sino porque su alma se inclinaba naturalmente hacia las cosas de arriba. Era como si su corazón ya estuviera de alguna manera en sintonía con el cielo. Este tipo de devoción desde la niñez nos recuerda el valor de comenzar temprano en nuestro viaje con Dios. Muchas veces pensamos que la fe es algo que solo llega con la madurez, pero María demuestra lo contrario. Los jóvenes y los niños pueden desarrollar una relación profunda con Dios. Todo lo que necesitan es un ambiente fértil. Para quienes tienen hijos, sobrinos o trabajan en la educación, aquí les dejamos un consejo práctico. Compartan historias bíblicas, canten canciones con significado espiritual y propicien pequeños momentos de oración. Esto planta raíces que sostienen el alma durante toda la vida. María creció en la sencillez, pero con el alma llena de la grandeza de Dios. Su formación espiritual no estuvo compuesta por rituales vacíos, sino por gestos cotidianos cargados de significado. Y quizás este sea uno de los mayores legados de su santa infancia, mostrar que la vida espiritual no comienza en el púlpito, sino en el dormitorio, en la cocina, en los pequeños actos de la vida cotidiana. El mismo Dios que moldeó a María a través de la rutina, es el mismo que hoy quiere moldearnos a nosotros con las sencillas herramientas que tenemos en nuestras manos. Imaginemos la sencilla vida cotidiana de una joven de Nazaret interrumpida por una visita celestial. Esto es lo que le sucedió a María de Nazaret cuando el ángel Gabriel se apareció en su casa. No llegó con un discurso complicado ni formalidades religiosas, solo un saludo que lo cambió todo. Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Fue el comienzo de la Anunciación, uno de los momentos más memorables de la historia bíblica. Y allí, ante una colosal misión divina, no huyó, no cuestionó la lógica, solo escuchó con el corazón. Gabriel reveló que ella sería la madre del Mesías, concebida por el Espíritu Santo. La reacción de María fue humana, asombro, duda, sorpresa. Pero lo que distingue este momento no es lo que sintió, sino lo que decidió hacer. Aún sin comprender todos los detalles, aún sin conocer las consecuencias, ella respondió con absoluta dedicación: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Esta respuesta no fue solo una frase bonita, fue una rendición total. Un salto a la oscuridad con los ojos fijos en la fe inquebrantable que había llevado desde la infancia. A menudo esperamos tener todas las respuestas antes de decir sí a Dios, pero María nos enseña que la verdadera fe comienza precisamente donde termina el control. No pidió garantías, no exigió señales, solo confió. Esto desafía profundamente nuestra mentalidad moderna, que quiere todo bajo control. Aceptar el plan de Dios requiere valentía, humildad y la capacidad de creer que hay un propósito mayor, incluso cuando los detalles parecen confusos. Y si te enfrentas a decisiones difíciles, quizás el secreto esté en hacer como María: escuchar, creer y obedecer. A partir de ese momento todo cambió. La sencilla joven de Nazaret
llevaba ahora al Hijo del Altísimo. Y lo más impresionante es que el mundo entero se transformaría gracias a esa humilde respuesta. Así actúa Dios, elige a los improbables, a los discretos, a los que están dispuestos a decir sí, incluso cuando todo parece imposible. La Anunciación es más que un evento bíblico, es una invitación diaria para que aceptemos también el llamado divino que nos llega incluso en medio de nuestra rutina ordinaria. Después de la Anunciación, María no se quedó quieta y reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Ella actuó. Con el corazón lleno de fe y alegría, partió apresuradamente hacia la región montañosa de Judea, donde vivía su pariente Isabel. Ambas quedaron embarazadas por intervención divina. Isabel, incluso a una edad avanzada, esperaba a Juan el Bautista. María, la joven Virgen de Nazaret, llevaba en brazos al mismo Hijo de Dios. Este encuentro entre dos mujeres de fe es uno de los momentos más bellos y simbólicos de la historia bíblica, lleno de revelación y celebración espiritual. Cuando María llegó y saludó a Isabel, sucedió algo extraordinario. El bebé en el vientre de Isabel saltó de alegría, y ella, llena del Espíritu Santo, reconoció inmediatamente la grandeza de su visitante. «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre», dijo Isabel, confirmando proféticamente lo que ya había anunciado el ángel Gabriel. Este momento no fue solo un gesto de afecto familiar, sino un poderoso testimonio de que la misión divina estaba en marcha. La presencia de María era ya un signo de que algo eterno estaba tomando forma en el mundo. En respuesta, María cantó el Magnificat, un canto de alabanza que revela su profunda espiritualidad y visión profética. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Estas palabras no nacieron de una emoción pasajera, sino de una vida moldeada por las Escrituras. El Magnificat se hace eco de los salmos, de los profetas, y expresa la justicia divina que exalta a los humildes y derriba a los poderosos. Es una oración que mezcla adoración con esperanza y que hasta el día de hoy inspira a quienes buscan comprender el actuar de Dios entre los pequeños. Este episodio muestra que cuando las personas de fe se encuentran, ocurren milagros. La visita de María a Isabel nos enseña el valor de la comunión, la intercesión y el estímulo mutuo. A veces solo necesitamos que alguien reconozca lo que Dios está generando dentro de nosotros. Y de la misma manera, podemos ser esa presencia para los demás. El Magnificat no es solo un canto del pasado, es un recordatorio de que cada alma que se entrega al Señor tiene una voz, un propósito, y lleva dentro de sí el poder de transformar el mundo con un simple canto de fe. Poco antes del nacimiento de Jesús, un decreto del emperador romano César Augusto obligaba a todos a registrarse en un censo. José, del linaje de David, necesitaba ir a Belén, su ciudad de origen, para cumplir el encargo. María, ya avanzada en su embarazo, lo acompañó en el largo y difícil camino. No hubo consuelo ni glamour en este viaje, solo un camino de tierra, polvo y el peso de la misión divina creciendo en su vientre. Pero incluso en este desafío, María de Nazaret mantuvo su fe inquebrantable, consciente de que este bebé era más que su hijo. Era el cumplimiento vivo de antiguas profecías. Cuando llegaron a Belén, no había lugar para ellos en las posadas. Todo estaba abarrotado y nadie parecía darse cuenta de la urgencia del momento. Fue en un establo, entre paja y animales, donde María dio a luz. Allí, en el lugar más improbable, nació el Salvador del mundo. El nacimiento de Jesús no tuvo luces artificiales ni anuncios políticos. Los que trajeron la noticia fueron los ángeles, y los primeros en oírla fueron los pastores. Sí, hombres sencillos, que esa noche recibieron una visita celestial y corrieron a ver con sus propios ojos a quien transformaría a la humanidad. La escena es tan sencilla como poderosa. María sosteniendo al recién nacido, envuelto en pañales,
acostado en un pesebre. Allí todavía no hay oro ni incienso, solo humildad y gloria silenciosa. El establo se convirtió en el trono de entrada del Rey de Reyes. Y María, con los ojos llorosos y el corazón agradecido, contempló con reverencia aquel milagro. Ahora todo tenía sentido: la visita del ángel Gabriel, el canto de Isabel, el Magnificat. Todo encajaba como piezas de un plan perfecto. El nacimiento de Jesús es un recordatorio de que lo extraordinario a menudo nace de lo ordinario. La historia bíblica nos muestra que el comienzo de algo grande puede parecer insignificante a los ojos humanos. Y si hoy te sientes en un lugar pequeño, en una fase escondida, recuerda el establo de Belén. Dios no necesita palacios para cumplir su voluntad. Utiliza lo que está disponible. La misión divina no depende del escenario, sino de los corazones disponibles. Y María nos lo enseña con su total dedicación. Incluso cuando no había lugar, ella hizo lugar. Y fue en este espacio donde el cielo tocó la tierra. 8 días después de nacer, según la tradición judía, Jesús fue circuncidado y luego llevado al templo de Jerusalén para ser presentado al Señor. María de Nazaret y José estaban obedeciendo la ley de Moisés, ofreciendo un par de tórtolas o 2 pichones, ofrenda de los humildes. Fue más que un ritual, fue la entrega simbólica del Hijo de Dios a la misión divina. Allí, en el templo, sucedió algo sorprendente. Un hombre justo y piadoso llamado Simeón se acercó a la pareja con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de revelación. Simeón, que había recibido la promesa del Espíritu Santo de que vería al Mesías antes de morir, inmediatamente reconoció quién era ese bebé. Tomó a Jesús en sus brazos, alabó a Dios y declaró: «Ahora, Señor, puedes despedir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación». Pero también le dirigió duras palabras a María: «Una espada traspasará tu alma». La profecía de Simeón fue como un susurro oscuro en medio de tanta luz, un anticipo del dolor que vendría en la pasión de Cristo. María escuchó, guardó silencio y lo guardó en su corazón. Poco después apareció Ana, la profetisa. Viuda, anciana pero ferviente en la oración, confirmó la identidad del niño y comenzó a anunciar la buena nueva a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La presencia de estas figuras espirituales en el templo refuerza cómo el nacimiento de Jesús no fue un evento aislado, sino parte de una historia bíblica entrelazada por siglos de expectativa mesiánica. María, todavía tan joven, se encontró ahora en el centro de todo, desde la Anunciación hasta el Magnificat, desde el establo hasta la profecía. Cada paso de su camino exigía una fe inquebrantable. La presentación de Jesús en el templo nos enseña la importancia de consagrar a Dios todo lo que recibimos de Él. María no se aferró a su hijo como si tuviera miedo de perderlo. Ella lo entregó públicamente, aunque sabía que rendirse le traería dolor. Y quizás este sea uno de los mayores desafíos del discipulado: entregarle al Señor no solo nuestros sueños, sino también nuestros afectos más profundos. Simeón y Ana vieron lo que muchos ignoraron. María, como siempre, guardó todo en su corazón, mostrando que la fe muchas veces está hecha de silencio y perseverancia. La alegría por el nacimiento de Jesús pronto se vio amenazada por una terrible noticia. Herodes, el rey de Judea, se sintió perturbado cuando escuchó de los sabios del Oriente que había nacido un nuevo rey de los judíos. Impulsado por el miedo y el deseo de poder, ideó un plan cruel: eliminar de Belén a todos los niños menores de 2 años. Fue en este contexto que un ángel del Señor se apareció nuevamente en sueños a José, indicándole que huyera con María de Nazaret y el niño a Egipto. Una vez más, la obediencia y disposición de la familia salvaron la vida del Salvador. El viaje fue largo, peligroso y lleno de incertidumbre. Egipto era una tierra extranjera, con un idioma,
una cultura y dioses diferentes. María, ahora madre en el exilio, afrontó el peso de la misión divina con una fe inquebrantable. Ella no cuestionó el porqué de todo, simplemente caminó con confianza en Dios. Y esto nos enseña mucho. A veces, aunque estemos en el centro de la voluntad divina, somos llevados a lugares difíciles. Egipto representa estos momentos de transición, donde no hay escenario ni reconocimiento, solo dependencia total del cielo. Allí, en tierra extranjera, María y José vivieron con discreción y sencillez, protegiendo a Jesús hasta que pasó el peligro. Después de la muerte de Herodes, el ángel apareció nuevamente con una nueva dirección. Era hora de regresar. Pero, al enterarse de que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea, José decidió, por prudencia, establecer la familia en Nazaret, una pequeña y despreciada ciudad de Galilea. Para muchos, este retorno fue invisible, pero para los cielos fue un paso más en el cumplimiento de las profecías. «Desde Egipto llamé a mi hijo», dijo el profeta, y todo encajó en su lugar. La huida a Egipto nos muestra que Dios no solo nos llama a una misión, sino que también nos protege en medio de ella. María aprendió a confiar en la dirección divina incluso cuando el escenario era incierto. ¿Y tú? Quizás estés atravesando un Egipto personal, un tiempo de espera, de silencio, de inseguridad. No des por sentado este tiempo. Ahí es donde Dios obra los cimientos. El regreso a Nazaret muestra que, después de cada fuga, hay una nueva estación. Y esa fidelidad en tiempos difíciles siempre allana el camino para la siguiente etapa del propósito. En Nazaret, Jesús tuvo una infancia como la de cualquier otro niño de la época, al menos en apariencia. Pero detrás de las actividades del día a día, se cultivaba algo extraordinario. María de Nazaret y José no solo se ocuparon de la alimentación y la seguridad del niño, sino que invirtieron intensamente en su formación espiritual y moral. Con paciencia y amor, enseñaron oraciones, festividades judías y mandamientos de la Torá. La fe inquebrantable que guiaba a María se transfirió ahora al corazón del Hijo, no como una imposición, sino como una inspiración viva. Es conmovedor imaginar a Jesús ayudando en las tareas del hogar, observando a José en la carpintería o escuchando las historias bíblicas narradas por su madre junto al fuego. María, con ternura y sabiduría, fue el vínculo entre el cielo y la tierra dentro del hogar. Fue en su regazo que el Salvador del mundo aprendió los primeros versículos, comprendió el significado de las parábolas y comenzó a vislumbrar la misión divina que le esperaba. Cada uno de sus gestos plantó semillas eternas, y este es un recordatorio precioso. La formación espiritual comienza en casa, con gestos sencillos y constancia. La Biblia menciona un episodio notable en el 12º cumpleaños de Jesús, cuando fue encontrado en el templo entre los doctores de la ley. María y José lo habían buscado durante 3 días, angustiados. Cuando lo encontraron les dijo: ¿no sabíais que me es necesario estar en la casa de mi padre? Esa respuesta sonó como un momento decisivo. María, una vez más, no entendió todo, pero guardó estas palabras en su corazón. Fue el comienzo de la revelación más explícita de la conciencia divina de Jesús, y una señal de que el niño se estaba convirtiendo en el Mesías que el mundo había estado esperando. La infancia de Jesús nos enseña a crecer con propósito, y María, como toda buena madre, fue una presencia firme y silenciosa en este proceso. No era necesario entender todos los planes de Dios, solo era necesario estar ahí, presente, creyendo, enseñando, amando. Tú que educas a un niño, hasta en los pequeños detalles, estás formando mucho más de lo que imaginas. Como María, quizás estéis configurando un destino eterno. La historia bíblica muestra que los grandes ministerios nacen de rutinas comunes y que cada acto de amor pueda llevar la fuerza del reino de Dios. El primer milagro de Jesús ocurrió en un lugar inesperado, una fiesta de bodas. En las bodas de Caná,
En medio de la alegría y la celebración, surgió un problema que pudo avergonzar a los novios. Se había acabado el vino. Fue María de Nazaret quien se percató de la situación e intercedió con un simple comentario. «Ya no tienen vino». No pidió un milagro directamente, pero sabía a quién acudir. Su fe silenciosa era tan profunda que todo lo que hizo falta fue una frase para poner todo en movimiento. La confianza que tenía en su hijo era fruto de años de convivencia con el misterio de la misión divina. Incluso ante la enigmática respuesta de Jesús, «Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Mi hora aún no ha llegado». María no retrocedió. Simplemente dijo a los sirvientes, «Haced lo que Él os diga». Fue una de las instrucciones más poderosas de toda la historia bíblica. La fe de María no era supersticiosa, era práctica. Ella no intentó controlar el momento, sino que lo entregó completamente a la voluntad de Dios. Y fue allí, entre tinajas de piedra y siervos obedientes, donde Jesús convirtió el agua en vino, una señal del nuevo tiempo, del nuevo pacto y del comienzo de su ministerio público. La presencia de María en este episodio revela algo profundo. Ella fue más que una madre, fue una compañera espiritual, alguien que animó a Jesús a revelar al mundo lo que ya era una realidad en su esencia. Este milagro marca el comienzo del ministerio de Jesús, y María estaba allí, atenta, confiada, sensible. No se robó el protagonismo, pero tampoco se escondió. Su discreta presencia fue un puente entre la necesidad humana y el poder divino. Y esto nos enseña que a menudo solo necesitamos estar disponibles y ser sensibles para que suceda lo extraordinario. ¿Cuántas veces, como María, nos vemos colocados en situaciones en las que no tenemos control, pero tenemos fe? En estos momentos nos inspira su actitud, darnos cuenta de la necesidad, entregar la situación a Jesús y confiar plenamente. Quizás hoy te enfrentes a una boda sin vino, un momento embarazoso, un límite alcanzado. Y la lección es clara. Lleva la necesidad a Cristo y simplemente di, haz lo que Él te diga. Así María inauguró con humildad y valentía el tiempo de los milagros. El camino al Gólgota fue el capítulo más doloroso de la misión divina, no solo para Jesús, sino también para María de Nazaret. Estar al pie de la cruz no era algo que una madre pudiera soportar fácilmente, pero ahí estaba. Mientras muchos huyeron, María permaneció. Vio a su hijo traicionado, juzgado injustamente, humillado, azotado y crucificado entre ladrones. Cada golpe, cada burla, cada gota de sangre pareció traspasar su alma, cumpliendo la profecía de Simeón. Era como si la espada finalmente hubiera atravesado su corazón maternal. El dolor de María no la hizo retroceder. En medio de la pasión de Cristo, ella se mantuvo firme. La Virgen María, que una vez había acunado al niño en Belén, presenció ahora cómo clavaban su cuerpo en la cruz. Y aún sin comprender todos los misterios del plan de Dios, se entregó, una vez más, al silencio de la fe. Cuando Jesús la vio, dijo al discípulo amado, «Ahí tienes a tu madre». Allí, en el colmo de su sufrimiento, María fue entregada a la iglesia naciente como símbolo eterno de consuelo y fortaleza. No hubo ninguna victoria aparente en ese momento, pero su fe vio más allá del dolor. La resurrección de Jesús, sin embargo, vino como confirmación de todas las promesas. 3 días después de la muerte, el sepulcro vacío se convirtió en el mayor signo de que ni siquiera la cruz pudo detener el plan divino. María, que vio partir a su hijo, experimentó ahora la alegría de su victoria sobre la muerte. Su sufrimiento se convirtió en esperanza viva. Y aunque los evangelios no relatan directamente el reencuentro entre la madre y el hijo resucitado, muchos estudiosos y tradiciones lo afirman con emoción, ya que sería imposible que el Hijo glorificado no consolara el corazón de quien lo amó como a nadie.
Este extracto de la historia bíblica nos desafía a creer incluso cuando todo parece perdido. María nos muestra que la verdadera fe no se basa solo en milagros visibles, sino en permanecer al pie de la cruz, incluso cuando el cielo está en silencio. La pasión, la crucifixión y la resurrección no son acontecimientos aislados, son la culminación de un camino de entrega. Y María estuvo presente de principio a fin, desde el pesebre hasta el sepulcro vacío. Que tu coraje y tu fe inquebrantable nos inspiren a nunca rendirnos, incluso ante el dolor más grande. Después de la ascensión de Jesús al cielo, María de Nazaret no desapareció de la historia. Al contrario, su presencia adquirió una nueva dimensión. Los evangelios y el libro de los Hechos revelan que ella estaba con los discípulos, perseverando en oración en el cenáculo, esperando la promesa del Espíritu Santo. Ya no era solo la madre de Jesús, se había convertido en María, madre de la Iglesia. En medio del dolor de la ausencia física de su hijo, ella optó por permanecer con la comunidad, fortaleciendo los corazones y guiando con su fe silenciosa a quienes continuarían la misión divina. María no asumió un papel público destacado, pero su influencia fue innegable. Ella fue el vínculo entre el cielo y los nuevos apóstoles, una referencia viva de la historia bíblica. Muchos de los que estaban allí presenciaron la resurrección, pero pocos comprendieron tan profundamente como ella el significado de lo sucedido. Toda su vida había sido una escuela de obediencia y contemplación, y ahora, como madre espiritual de la nueva comunidad, intercedió, cuidó y guió con amor. María fue el vientre que trajo a Cristo al mundo y ahora era el corazón que mantenía viva la llama de la iglesia naciente. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con poder sobre todos los presentes, María estaba allí. El mismo Espíritu que la había cubierto en la Anunciación inundó ahora la iglesia. Esta continuidad espiritual muestra que la misión divina es cíclica, profunda y siempre mayor de lo que imaginamos. María, que había dicho sí en Nazaret, ahora fue testigo del sí colectivo de la iglesia que estaba surgiendo. Y esto revela una poderosa verdad. La obediencia de una mujer cambió la historia, y su fiel estancia sustentó el inicio de una nueva era. Ser María, madre de la iglesia, es más que un título, es una identidad viva, es una invitación para que cada uno de nosotros, al mirar su historia, asumamos también un papel de fe activa, de aceptación y de perseverancia. María nos muestra que no es necesario estar en el púlpito para impactar vidas. A veces es en el silencio de la intercesión y la constancia de la presencia que se establece el reino de Dios. El mismo amor que sacudió a Jesús todavía sacude a la iglesia, y la misión continúa. La vida de María de Nazaret no fue fácil, pero estuvo profundamente marcada por un propósito eterno. Ella no solo dio a luz al Salvador, le enseñó, le acompañó y le dio su amor por el plan divino. Su historia nos muestra que Dios actúa a través de los humildes, de los discretos, de los que dicen sí, incluso sin entenderlo todo. Y tal vez esa sea la lección más importante. No necesitamos tener todas las respuestas para vivir con un propósito. Solo necesitamos un corazón dispuesto. ¿Cuántas veces miramos al cielo en busca de señales, mientras Dios nos llama a obedecer en el silencio, en la rutina, en las pequeñas decisiones? María nos enseña que la fe no es ausencia de miedo, sino presencia de valentía. Esa grandeza espiritual no está en el foco de atención, sino en la fidelidad diaria, y que ser parte del plan de Dios comienza con una simple elección: confiar. Ella no buscó la gloria, sino que fue glorificada por su generosidad. Tú que has seguido este camino, sabes que también llevas una vocación. La misión divina no terminó con los apóstoles, continúa en cada persona que decide vivir con fe,
Quizás Dios te esté llamando hoy a ser como María, a creer cuando nadie cree, a permanecer cuando todo se desmorona, a guardar las promesas en el corazón hasta que se cumplan. Tu respuesta puede transformar más vidas de las que imaginas. Si este mensaje te llamó la atención, compártelo con alguien que necesita ser fortalecido. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Todavía tenemos mucho que vivir y aprender juntos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.